Hermanos que nos están viendo a través de nuestras redes sociales, sí, estamos acá en Vino Nuevo, Casa de Oración, y Vino Nuevo le da un fuerte aplauso a cada uno de los que están viendo esta transmisión. Y el nombre de la palabra del día de hoy se llama honra con H de hijo, ¿sí? Honra con H de hijo. ¿Por qué? Porque hemos comenzado 40 días de ayuno y oración. Y la primera letra, la pastora Jessica ha hecho un acróstico con los propósitos que vamos a tener las próximas 5 semanas. ¿Está bien? 5 son honra. Sí, son 5 letras y cada letra va a representar un propósito que vamos a estar orando y honrando a Dios, ¿sí? Entonces, la primera semana es con la letra H, ¿sí? Que es de la palabra honra, pero vamos a hablar de ser hijos y de honrar a Dios como hijos. Pero antes que nada, yo quiero dedicar, ¿sí?, esta palabra a mi mamá, ¿sí?, porque ella cumple años el día de mañana, el 4 de octubre va a estar de cumpleaños. Alicia Olmedo, te mando un beso, te mando un abrazo a la distancia. No nos podemos ver de forma presencial hace fácil 1 año y medio atrás, porque ellos viven en Chile, ¿sí? Pero a pesar de eso, yo sé en el Señor que todos los besos y los abrazos que te debo, cuando nos encontremos te lo voy a dar todos juntos. Así que te amo, mamá, que pase un feliz cumpleaños y que el Señor, y te quiero dar las gracias. Te quiero dar las gracias porque ella fue mi primera maestra de escuela dominical y gracias a su enseñanza en la palabra es que hoy puedo estar con ustedes enseñando la palabra, porque hubo una mujer que se determinó, ¿sí?, a presentar a Cristo y enseñarle la palabra a su hijo. Y ese hijo soy yo ahora, que puedo compartir esta palabra con usted. Así que bendigo, mamá, te amo mucho y nos estamos viendo cuando Dios nos lo permita en la tarde. En la tarde nos vamos a conectar por WhatsApp y nos vamos a ver, ¿sí? Vamos a continuar, ¿sí? Vamos a continuar. Algunos están diciendo mamero, todo. No, esta palabra tengo que honrar a mi mamá, ¿sí? ¿Por qué? Porque ella me enseñó la palabra desde pequeño y ella me presentó a Cristo. Y esa es la tarea de cada uno de los hijos de Dios que están acá en Vino Nuevo. Tenemos que ser una generación que lleve a nuestros hijos a los pies de Cristo. Amén. Nos determinamos a hacer eso, nos comprometemos con Dios. Dale un fuerte aplauso a Dios. Somos una iglesia que va a abrir brecha para la siguiente generación. Amén. Primero quiero compartirte una pequeña definición de la RAE, ¿sí?, acerca de lo que tiene que ver con la palabra honra o honrar, ¿sí? Honrar es dar muestra de respeto a alguien o hacer a alguien más digno de estimación y respeto, ¿sí? ¿Y por qué comparto esto con vos? Porque la honra no es un sentimiento, la honra no es un buen deseo, la honra no es cariño nada más o aprecio que tenemos hacia otra persona. La honra implica acciones. Si usted pensaba que no, yo honro, yo estimo, yo valoro a alguien solamente por pensarlo, eso no es honra. Honrar implica una acción hacia alguien al cual valoramos y reconocemos, respetamos y entendemos que es digno o merece ese respeto. Tampoco es pagar o retribuir. O sea, si alguien le hace un favor y después esa otra persona le devuelve el favor, eso no es honrar. Y eso lo tenemos que sacar, lo tenemos que definir bien. Porque a los ojos de Dios, honrar es una acción en la cual manifestamos el respeto, la estima y la dignidad que se merece esa persona. Y entendemos que tenemos que honrar, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero es un mandamiento de parte de Dios. Y quiero compartirte un poco, quiero como describir un poco cómo sería este tipo de honra que tenemos que hacer a Dios. Primero vamos a hablar de la honra de Dios. Y después, más adelante, si queda tiempo, en otra ocasión vamos a poder hablar de cómo nos tenemos que honrar los unos a los otros. Entonces, ¿por qué tenemos que honrar a Dios? Primero, debemos honrar a Dios porque Él es digno, ¿sí? Él se merece nuestra honra. Es más,
La palabra de Dios nos enseña de que Dios es el primero que se honra a sí mismo. ¿Usted sabía eso? Dios se honra a sí mismo permanentemente, porque Él es merecedor de toda honra. En otras palabras, cuando uno va al hebreo y ve la palabra honra en el Antiguo Testamento, el origen de esa palabra proviene de la palabra kabod, que significa gloria. Entonces, cuando Dios se honra a sí mismo, significa que Él se está glorificando a sí mismo. Y usted sabe que a través de toda la palabra, tanto los salmistas como los profetas, como el Nuevo Testamento, es un deber glorificar a Dios. Entonces, otra característica que tenemos que entender de Dios es que Él se honra a otros, primero se honra a sí mismo, y nosotros tenemos que ver ese ejemplo, ¿sí? Y tenemos que seguir ese ejemplo porque es la característica, es parte del carácter de Dios honrar. Miren, y usted dice, pero en términos prácticos, pastor, ¿cómo es que Dios se honra? Y le voy a decir una manera muy práctica en la cual Dios se honra a sí mismo, porque usted no ve a Dios diciendo, yo soy el más... Hay una canción muy vieja que cantaba, capaz que de los años 70, 80, decía, soy tan bonito, ya lo ven, soy tan precioso, escuchen bien, y escuchen esto, soy sencillo y modesto. ¿No escuchan? Es una canción viejísima. Bueno, mi papá la cantaba y por eso me acuerdo. Eso uno dice, autoglorificarse, eso es inútil, es de soberbio, es de orgulloso. Bueno, pero aunque usted no lo crea, Dios sí lo puede hacer. Y aunque Dios lo puede hacer, no lo vemos que lo hace. Él espera que nosotros los honremos. Ahora, ¿cómo nosotros evidenciamos en la palabra que Él se está glorificando a sí mismo? La evidencia es que Él respeta sus palabras y lo que Él dice. Una de las mayores manifestaciones de cómo Dios se glorifica a sí mismo es que Él cumple sus palabras. Nuevamente se lo vuelvo a decir. Cuando Dios se manifiesta y cuando Él dice algo y lo cumple a favor de su vida, Él se está glorificando. Cuando Él pone una prueba en el camino, cuando Él y te da una palabra, te dice, te voy a bendecir, a pesar de la circunstancia, a pesar del problema, a pesar de la prueba, y Él luego te saca de la prueba, Él te da el recurso. ¿Sabes lo que está pasando? Él se está glorificando a través de tu vida. Cuando Él da una promesa, Él cuando establece un pacto, y a pesar de que nosotros no respetamos el pacto, a pesar de que nosotros no lo honramos y lo respetamos, pero Él sí lo respeta y Él cumple su palabra, Él se está glorificando. Yo estoy llamando a una generación que glorifica a Dios. Yo estoy llamando a una iglesia en esta hora que quiera glorificar al Padre de los cielos. Si Él ha dicho la palabra, Él va a cumplirla porque Él es merecedor y es digno de toda gloria y de todo honor. Dale un fuerte aplauso a Dios. ¿Cuántos dicen amén por esta palabra? El primero, Dios es digno de honra y el primero que lo hace es Él mismo honrando su palabra. Y miren, cuando el apóstol Fernando vino y nos compartió la palabra, ¿se acuerda de esa palabra? Números 28, cuando Balac busca a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel. Dios había hecho un pacto con su iglesia también, con la primera Israel. Nosotros somos la Israel espiritual. Pero en el Antiguo Testamento podemos ver de que Dios había hecho un pacto con Israel. Y le había dado una promesa al padre Abraham y le había dicho, aquel que te bendiga, yo lo bendeciré, pero aquel que te maldiga, yo lo voy a maldecir. ¿Y sabes lo que ocurrió en esta palabra en Números 22? Que Dios no permitió que Balaam maldijera a Israel. Es más, lo bendijo 3 veces. Y cuando Balaam le dice, pero si lo vas a bendecir, mejor no le digas nada. Si no lo vas a maldecir, mejor no le digas nada, lo estás bendiciendo. Y Balaam dijo, yo tengo que decir y hacer lo que Dios me dijo que tenía que decir. Balaam entendió y se le reveló la honra a Dios. Porque él no se atrevió a hacer algo que Dios
pactó con su pueblo que no iba a permitir, que no iba a hacer. Vemos en ese pasaje bíblico, vemos en esa historia como Dios cumplió su palabra y Él fue glorificado y el pueblo lo glorificó. ¿Por qué? Porque Balaam bendijo 3 veces al pueblo de Israel y lo protegió y no permitió que un pueblo extraño los maldijese. Y el apóstol nos dio esta palabra, una palabra rema para vino nuevo. Lo que Dios se ha establecido a bendecir, el diablo no lo va a poder maldecir. Si Dios se estableció, si Dios, ¿sabes por qué? Porque Dios cumple su pacto, Dios cumple su promesa. Y si Dios dijo que te iba a bendecir, te iba a cuidar y te iba a proteger, Él lo va a hacer porque Él es merecedor de toda gloria y honor. Él cumple su pacto, Él cumple sus palabras, Él se respeta a sí mismo. Ahora, el problema es que nosotros como hijos no tenemos muchas veces esa actitud. Muchas veces como hijos de Dios no tenemos esa revelación, esa profundidad en la revelación de la honra y por eso tenemos muchos problemas. Miren, si Dios dijo que aquel que te va a bendecir va a ser bendecido y aquel que te maldiga vas a ser maldecido, ¿qué pasa cuando vos mismo te maldecís a vos mismo? ¿Ah? Miren, primero, el gran problema que tenemos como hijos de Dios es que hemos hecho un pacto con Dios y hemos entendido que nos tenemos que bendecir los unos a los otros y nos tenemos que bendecir a nosotros mismos. El tema es que muchas veces ni siquiera nosotros respetamos lo que nos comprometemos con Dios, ni siquiera nosotros nos comprometemos con lo que nos comprometemos con nosotros mismos. Por lo tanto, ¿sabe lo que ocurre? Nos deshonramos. Cuando usted dice una cosa y hace otra, ¿sabe lo que está ocurriendo? Usted se está deshonrando, usted se está maldiciendo y bajo el principio de honra que Dios establece en su palabra es que si vos te deshonrás y te maldecís, Dios dice, Dios no se mete ahí. ¿Qué es lo que ocurrió en el pueblo de Israel en Números 25? ¿Qué es lo que predicó la pastora Jessica la semana pasada? Como el diablo no podía maldecir al pueblo, dijo, bueno, vamos a hacer algo. Vamos a tentar al pueblo para que se deshonre a sí mismo. El pueblo de Dios en Números 25 dice de que estaban en la región de Moab y comenzaron a tener relaciones sexuales con las hijas de los moabitas. Ellos habían hecho un pacto con Dios y habían dicho que se iban a cuidar, que iban solamente a contraer o tener relaciones sexuales con las hijas de Israel solamente. Iban a cuidar su pueblo, no iban a adulterar, no iban a fornicar. Pero aparentemente venían del desierto, ya estaban medias cansadas al ver a las mismas chicas de siempre y y dice que estas mujeres comenzaron a tentar, comenzaron a seducir a los hijos de Israel. Y los hijos de Israel, que eran unas víctimas, cayeron en el engaño de las moabitas y comenzaron a tener relaciones sexuales, comenzaron a fornicar con ellas. Lo que Dios ha establecido bendecir, el diablo no lo va a poder bendecir, pero Dios no puede evitar que vos te maldigas a vos mismo, que vos te deshonres con el pecado, que vos te deshonres al no cumplir tu palabra. El pueblo de Israel había hecho un pacto con Dios y había dicho que iban a obedecer los 10 mandamientos, que iban a sujetarse a sus autoridades. Y cuando entraron en la tierra de Moab, tiraron todo, ¿cómo se dice? Tiraron todo a la miércoles. ¿Qué? Tiraron todo por la borda, me dice el pastor ese que me ayuda ahí. Gracias, pastor. Iba a decir esa palabra que no se debe decir en Tucumán. No la dije. Dios espera de nosotros que cumplamos nuestras palabras, porque si no, no nos puede bendecir. Cuando decidimos como hijo de Dios aceptarlo como Salvador y Señor, y no cumplimos con esa palabra, con ese pacto, nos maldecimos, nos deshonramos. Y
le quitamos la gloria a Dios, también lo deshonramos a Él. Miren, la primera señal, cuando no tenemos revelada la honra, es que somos hijos que no cumplimos nuestras propias palabras. A ver, acá, miren, yo no estoy acá hablando, levante la mano, ¿quién no ha cumplido algo que ha dicho que iba a hacer? Primero, todos. ¿Por qué? Porque hay una manifestación de hijos que no pertenecen, que no son los hijos de Dios que Dios espera. Porque todavía hay una manifestación de hijos inmaduros en nuestra vida. Pero esta palabra es para llamarte a que podamos honrar a Dios con H de hijos. Amén. Pero con H de hijos maduros, que glorifiquen y honren al cuerpo de Cristo, nuestra propia vida, y que lo glorifiquen a Él por sobre todas las cosas. Dale un fuerte aplauso a Dios. La honra se te tiene que revelar por el Espíritu. Mira lo que dice Jesús en Isaías, cuando cita a Isaías, en Isaías 29:13. El profeta Isaías larga una así mortal al pueblo. Y después Jesús lo toma y lo cita en contra de los fariseos. Vamos a leer Isaías 29:13. El Señor dice: este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. Cuando no se te revela la honra por el Espíritu, lo único que hacemos es honrar a través de un mandato o una enseñanza humana. Entonces muchas veces decimos, no, si yo estoy honrando, y es de boca, incluso hasta puedes llevar una acción aparentemente de honra. Pero cuando no es una honra revelada por el Espíritu, lo único que estás haciendo es seguir mandatos humanos. La verdadera honra es cuando un pueblo está cerca del corazón del Padre. Por eso esta palabra es honra con H de hijo. Porque un hijo de Dios tiene que estar cerca del corazón del Padre. ¿Y qué significa estar cerca del corazón del Padre? Estar cerca del corazón del Padre es poder saber cuáles son sus intereses, qué es lo que le duele, qué es lo que le alegra, qué es lo que ama. Cuando estás cerca del corazón de papá, vos te vas a mover en una acción de honra para poder, de alguna forma, cumplir sus intereses, cumplir lo que ama, hacer las cosas que le alegran y tener un celo santo por las cosas que lo enojan y les desagrada. En Éxodo 20:12, Dios establece uno de los primeros versículos de la Biblia que hablan acerca de la honra. Establece el principio espiritual de la honra. Y dice así: honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Cuando nosotros llegamos a Cristo, nacemos de nuevo. Y el Padre de nuestras vidas comienza a ser el Señor. Y también nacemos de forma natural, y en esa familia donde nacemos puede ser que esté o no esté el Padre, o a veces está y pareciese que no estuviese. Pero el principio espiritual es que debemos honrar a esos padres naturales. Pero hoy voy a dedicarme a hablar acerca de Dios como Padre y nosotros como hijos de Dios, ¿sí? Entonces, yo les decía que para poder honrar con revelación al Padre de los cielos tenemos que estar cerca del corazón de Dios. Y eso implica una cosa, que tenemos que tener intimidad. Si no hay intimidad, no se te va a revelar al Padre. Dice también su palabra que el Espíritu Santo es quien nos revela al Padre. Perdón, es el Hijo el que nos revela al Padre a través de su Espíritu Santo.
Si no tenemos relación a través de Cristo, no se nos va a revelar el Padre. Es más, Jesús dijo, ¿cuánto tiempo han estado con sus discípulos? Le dijeron, Señor, muéstranos al Padre. Y Él dijo, ¿cuánto tiempo han estado conmigo y todavía no entienden que yo soy la imagen viviente del Padre? ¿Quieres conocer al Padre? Entonces tienes que tener un encuentro con Jesús. Se te tiene que revelar la honra. Si tienes, al conocer la palabra, lo que los evangelios hablan acerca de Jesús, vas a entender qué es lo que Jesús quiere para tu vida, qué es lo que Jesús quiere para tu familia, qué es lo que Jesús quiere para tu matrimonio, qué es lo que Jesús quiere para esta ciudad y para este mundo. Y cuando vos entiendes y estás cerca del corazón de Jesús, vas a entender, se te va a revelar cómo lo vas a poder honrar. ¿Qué acciones llevar adelante para provocarle una sonrisa? ¿Qué acciones poder llevar adelante para aliviar su dolor? Para poder honrar a los padres, tanto en lo natural como en lo espiritual, tenemos que estar cercanos a su corazón, tenemos que entender sus intereses. Nuevamente, les repito, no tenemos que doler con lo que le duele, no tenemos que alegrar con lo que Él se alegra. El Señor dice claramente que este pueblo me alaba de boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Quieres honrarlo con labios verdaderos? ¿Quieres alabarlo con una alabanza genuina? ¿Quieres honrarlo con labios verdaderos? Acércate a su corazón. Acércate en la intimidad de tu habitación. Pasa tiempo con Él en tu trabajo, pasa tiempo con Él. Invita a tu familia a pasar tiempo con Él. Te aseguro que le vas a sacar una sonrisa al Padre. Miren lo que ocurrió después de Números 22. Luego que vemos en Números 25 cómo el pueblo deshonró a Dios. Primero no cumpliendo con su palabra y deshonrando a Dios porque comenzaron a hacer cosas que Él le había pedido que no hiciesen. Pisoteando el pacto que Dios había establecido en el desierto con ellos. Un poquito antes nada más de entrar a la tierra prometida. Ahí estaban viendo la tierra prometida cruzando el río y ahí va y se la mandan. Un hombre estaba conectado con el corazón de Dios. Y eso lo explicó la pastora Jessica la semana pasada. Ese sacerdote que venía de un linaje escogido, linaje de Aarón, dijo, esto yo no lo voy a dejar pasar porque están lastimando el corazón del Señor, de Jehová de los ejércitos. Fines, del linaje sacerdotal de Aarón, tomó la lanza y atravesó a ese hombre y a esa mujer que estaban teniendo relaciones dentro de esa carpa, deshonrando el corazón de Dios, pisoteando el pacto. Lo vemos en Número 25, de 7 al 8, y dice así, se lo hago recordar. Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote de Aarón. Miren, hijo. Fines era hijo. ¿Cómo la palabra lo recuerda? Como hijo. Porque la honra se le revela a los hijos que están cercanos al corazón del Padre. No escuché ninguna amén. Ustedes no lo ven en la transmisión, pero hay un silencio acá. ¿Están escuchando? Amén. Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevando el celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en celo a los hijos de Israel. ¿Qué significa esto? Que la acción, miren, como vio que el pueblo, o sea, esta tribu, miren, esto es para desarrollarlo más, este hombre era de la tribu de Simeón. Luego Simeón, ustedes saben lo que hizo el patriarca Simeón, deshonró también a su padre, deshonró a Jacob.
Y esta familia, este linaje deshonró nuevamente al Señor, haciendo algo que no tenía que hacer. Pero la línea sacerdotal de Aarón se levantó en celo santo. Dijo, acá están deshonrando a Dios, yo tengo que hacer algo. Yo estoy llamando a vino nuevo que se levante. Hijos que tengan este mismo celo. Tú no puedes quedarte inmóvil, tú no puedes dejar de no hacer nada si se está pisoteando el nombre de Cristo. Tú tienes que levantar con temor santo. Tú te tienes que levantar como Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y llevar acciones de honra cuando otros lo están deshonrando. Tú no te puedes quedar tranquilo, tú no te puedes quedar así, bueno, el Señor no importa, total tiene cuero chancho. El Señor no tiene cuero chancho. Si una iglesia, un pueblo lastima el corazón de Dios, aquí tiene que haber una iglesia que lleve acciones de honra, acciones de reparación, acciones de servicio. Esto no se puede quedar acá. Ahí el Hernán dice, aleluya, gloria a Dios, vamos a sacar la lanza. Vamos a sacar las lanzas del Espíritu. La honra se nos tiene que revelar. Y cuando hay revelación de la honra, y cuando pisotean el nombre de Cristo, cuando se pisotea la sangre de Cristo, cuando se pisotea el pacto de la sangre de Cristo, vos no te puedes quedar indiferente. Esta noche vamos a tomar la cena del Señor y vamos a recordar su pacto. Vos no podés ser indiferente a ese pacto. Entonces el Señor paró la mortandad que iba a ser sobre todo el pueblo por causa de un hijo que vio la desnudez que le estaban provocando a su papá Dios, al Señor de los ejércitos, y con esa acción cubrió la ira de Dios, la frenó. Usted sabe que el mundo, después de esta post-pandemia, ya estamos profetizando, ahí estamos en post-pandemia. Mucha gente que se va a alejar de Dios, que lo va a deshonrar, que no va a cumplir su palabra. Vos y yo vamos a llevar acciones para alegrar el corazón de papá y vamos a cuidar a aquellas personas que van al encuentro. Vamos a consolidar, vamos a discipular y vamos a interceder de forma poderosa, porque eso es lo que Vino Nuevo está siendo llamado a hacer en estos 40 días. Honrar a Dios. Honrar a Dios no se queda solo en la oración. Honrar a Dios lleva acciones para alegrar el corazón de papá. Miren. Y dice, y fue tras el varón de Israel a la tienda, esto es Fines, y los alanceó a ambos, el varón de Israel y a la mujer de su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Vos y yo podemos hacer la diferencia. Miren, cuando estábamos allá en Tucumán, un pastor me decía, vos no sabés la cantidad de divorcios que hay en los pastores, en los profetas y en los apóstoles en este tiempo. Divorcios por todos lados. Yo no quiero eso más para la iglesia. Yo no quiero más deshonra para mi papá. Yo declaro en el nombre de Jesús que viene un tiempo de honra y que vamos a restaurar los matrimonios en Vino Nuevo. Vamos a llevar acciones de oración, de revelación. Vamos a llevar gente a los encuentros y van a ser restaurados por el poder de la sangre de Cristo. Yo lo creo. ¿Cuántos lo creen en Vino Nuevo? ¡Dígame! ¿Cómo se llamaba este varón? Para que lo tenga acá y no se lo olvide más. Zimri, hijo de Salú, jefe de la familia de la tribu de Simeón. Casi digo Zabulón. Jefe de la tribu de Simeón. ¿Sabe lo que le ocurrió a Simeón? No pudo conquistar. ¿Sabe lo que tuvo que hacer? Tuvo que estar durante toda sus generaciones bajo autoridad de Judá. Ellos tenían que vivir en territorio de Judá. No pudo conquistar. Una generación que deshonra el corazón de papá, invalidando su pacto, es una iglesia. Son hijos que no pueden conquistar lo que Dios le tiene por delante.
trae muerte a sus generaciones y corta y paraliza toda conquista que Dios había prometido para tu vida. No se lo olvide más. Zimri, hijo de Saúl, acá, téngalo acá. Si lo ve en la calle, atraviéselo con una lanza. Si lo ve espiritualmente, no le ponga. Si es por revelación, si le quiere poner a su hijo Zimri, bueno, pero por favor. Un mal hijo no cumple con su palabra y va en contra del corazón del padre. Pero un hijo maduro está cerca del corazón del padre, se duele con la deshonra y lleva acciones de reparación por la deshonra que se le hizo al padre. ¿Se acuerda la parábola del hijo pródigo? El hermano, el que se quedó, también deshonró a su padre porque no se alegró con que su hermano había vuelto. Yo te invito, iglesia, que si uno de estos hermanos que se han alejado en medio de la pandemia vuelve, alégrese, gócese, porque el Dios no lo está juzgando. Dios no está, dice, un hijo vuelto a la casa, me alegraré, me gozaré, mataré el cordero más gordo, cambiaré sus vestiduras, le pondré el anillo de oro. Alégrate, gózate, porque el Señor se goza y se alegre cuando un hijo vuelve. Prepárate porque hay muchos hijos que van a volver a la casa de papá, pero lo tenés que cuidar. Pero es nuestra misión cuidarlos. Somos los hermanos mayores, nosotros los tenemos que cuidar. Con esto vamos a terminar. Miren, porque dice la Biblia que cuando honramos al padre y la madre hay una promesa, hay una retribución, hay una paga. Esto no es así nada más. Hay bendición detrás de la honra. ¿Y saben lo que ocurre? Dice que cuando vos honrás, Jesús lo explica muy bien. Dice que Dios te va a pagar. Él dice, quien honra profeta, recompensa de profeta recibirá. Y también dice, y aunque le des un vaso de agua a mi más pequeño, también vas a recibir recompensa. Cada vez que vos honras, no solamente a tus padres naturales, sino a tus padres espirituales. Cuando vos honrás a los pastores de esta casa, cuando vos honrás a los colaboradores, a los líderes que los pastores han puesto, que Dios ha puesto, vos los honrás, vas a recibir recompensa. Cuando vos honrás a autoridades civiles, vas a recibir recompensa. Cuando vos honres al más pequeñito de esta iglesia o del mundo, vas a recibir recompensa, porque es un principio que Dios ha establecido, que aquel que honra, recibe honra. ¿Y qué le ocurrió a Fines? Mire, Números 25 del 12 al 13. Dios le dice a Moisés que diga esto: dile pues a Fines que yo le concedo mi pacto de comunión. Repita conmigo, pacto de comunión. Esto es fuertísimo, ¿sí? No tiene idea de lo que se va a soltar, ¿sí? Por medio del cual él y sus descendientes gozarán de un sacerdocio eterno, ya que defendió celosamente mi honor e hizo expiación por los israelitas. Hizo dos cosas: me devolvió la deshonra, o sea, me devolvió el honor que me habían robado, dice Dios, y además ofreció sacrificio para su pueblo, o sea, salvó al pueblo y le devolvió el honor a Dios. Miren lo que hizo Fines. Por lo tanto, Dios hizo un pacto totalmente distinto con el pueblo de Israel. El pacto que Dios había hecho con Israel era el pacto de Abraham, y también había hecho el pacto del Sinaí, que era de los 10 mandamientos, ¿sí? Entonces sobre el pueblo estaba el pacto de Abraham y estaba el pacto de los 10 mandamientos. Pero Fines, por la honra que hizo a Dios, recibió un pacto que ninguno de sus hermanos había hecho. O sea, había recibido un pacto, mire, único con Dios. Único. Y se llama pacto de comunión. ¿Qué significa comunión? Común, unión. Le dijo, de ahora en adelante, tus generaciones van a estar cerca de mi corazón. Común unión. Yo hago pacto con vos, Fines,
por cuanto entendiste mi corazón, entendiste mi dolor, yo ahora en adelante hago un pacto contigo. Y es que siempre tus generaciones van a servirme cerca de mi corazón. Y el Señor me decía estas palabras. Te pido que te pongas de pie. Con esto terminamos. Y le pido a los sugieres que puedan preparar la cena, y si les faltan personas, que se pongan al servicio de los colaboradores, ¿sí? Dios me dio esta palabra en la tarde, cuando preparaba. Dios me dijo, por cuanto ustedes, dijo el Señor, son vino nuevo, y mi propósito sobre ustedes es ser una casa de oración, yo establezco pacto de comunión con vino nuevo. Oh, parrama, no sé si lo está recibiendo. El Señor dice, yo quiero establecer un pacto con vino nuevo. Ustedes son una casa de oración, son una casa de intimidad. Somos una casa de oración. Sobre nosotros hay un pacto de comunión sacerdotal y generacional, dice el Señor. Si tú eres parte de este llamado, 40 días de honra, ayuno y oración, cuando terminemos ese periodo, esa temporada, Dios va a colocar un sello, su espíritu único sobre nosotros. Y va a establecer un pacto de comunión con vino nuevo. Pacto de comunión sacerdotal, generacional, me decía el Señor. Vamos a abrir brecha para que la iglesia de San Martín honre a Dios, para que la ciudad de San Martín honre a Dios. Y no solamente lo honre esta generación, sino que los descendientes de vino nuevo gocen de un sacerdocio eterno. Que tus hijos naturales y espirituales puedan de forma perpetua estar protegidas y cuidadas en la mano de Dios, y siempre en tu casa y en esta casa hayan sacerdotes que sirven al Señor. Pero ¿sabes? A pesar de que Dios haga este pacto con nosotros, se puede interrumpir. No lo va a poder robar el diablo, no lo va a poder robar las tinieblas, pero nuevamente, como el diablo es astuto y entiende también los diseños de Dios, solo hay una forma de que este pacto se pueda romper. Y sabes que hubo generaciones más adelante, hubo otros Fines. Ese Fines era hijo de Elí, el sumo sacerdote que criaba a Samuel en el templo. ¿Y sabes lo que ocurrió? Se cortó esa bendición que Fines había conseguido al honrar a Dios. Se cortó generaciones más adelante por la deshonra de Elí. Este pacto tiene una llave. Y podemos entrar en ese pacto con la llave de la honra. Pero la misma llave que nos hace entrar nos cierra la puerta. Y esa llave se llama deshonra. Miren lo que dice en 1 Samuel 2, del 29 al 30. ¿Por qué pues tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado que me traigan? Le está diciendo Elí. ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí? Y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Deshonrar a Dios implica que cuando nosotros comenzamos a honrar otras cosas antes que a Dios, Dios es celoso. Y este pacto, miren lo que ocurre. Por lo tanto, dice el Señor, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan, aun cuando yo había prometido que toda tu familia, tanto tus antepasados como tus descendientes, me servirían para siempre.
Dios dijo, yo voy a cumplir mi palabra, pero si vos me deshonrás, yo no puedo cumplir mi palabra. ¿Entiende Vino Nuevo lo profundo de esta revelación? Yo quiero generar en vos temor de Dios, no que le tengas miedo. Yo quiero que entiendas lo delicado de entrar en un pacto de comunión. Dice, Señor, entonces yo no me voy a meter. No, mire, esto no es un asunto de meterse o no meterse. Tiene que ver con una palabra profética y de guía para nuestra iglesia, en el cual tenemos que hacernos responsables de esta palabra y honrar a Dios con esta palabra. Porque la recompensa que viene por delante, ¡wow, papá! Ni siquiera te vas a imaginar lo que viene por delante. La conquista de la tierra prometida viene por delante, Vino Nuevo. Yo no sé cuánto tiempo has estado en el desierto, pero yo no quiero más el desierto del 2020 y de 2021. Yo quiero la tierra prometida. Yo quiero bajar a esos gigantes. Yo quiero la tierra que fluye leche y miel para Vino Nuevo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están dispuestos? Dale un fuerte aplauso a Dios. Y esta es la promesa de Dios. Yo, el Señor Dios de Israel, lo afirmo. Por lo tanto, Él va a cumplir sus palabras. Yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Invito, por favor, a los ministros de alabanza y de oración. Con esto me quiero despedir con cada uno de nuestros amigos y hermanos que nos están viendo a través de nuestras redes sociales. Quiero invitarte a honrar a Dios, ¿sí? Y si no se te ha revelado, yo te invito primero que aceptes a Jesús en tu corazón, porque a nadie se le revela la honra, a nadie se le revela el Padre si primero no tiene un encuentro con Jesucristo. Te invito a que hagas esta oración. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, reconozco que soy pecador, de que estoy lejos de ti. Y en esta hora, Padre, quiero aceptar a Jesucristo como mi único Señor y Salvador personal. Jesús, entra en mi corazón. Quiero tener un encuentro contigo. Quiero tener una relación cercana al corazón del Padre, desde ahora para siempre. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Y acá en Vino Nuevo seguimos con una poderosa administración de esta palabra. Que el Señor te bendiga.